Hola, ¿cómo están todos y todas? Es un gusto que nos estén acompañando en esta hora, en esta experiencia virtual. Es una bendición que nos estés acompañando. Quiero empezar este compartir con una pregunta. ¿Te has hecho alguna vez un autoexamen de todo lo que has hecho como maestro de escuela dominical o como líder de niños? ¿Te lo has hecho algún día? ¿Te has puesto a pensar cuáles son los logros que has obtenido o cuáles son las trabas que has tenido? ¿Te has puesto a pensar por qué no avanzas más de lo que tienes? ¿O te has puesto a pensar por qué sigo dando vueltas en el mismo lugar y no logro despegar, no puedo avanzar? Albert Einstein nos dijo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hay veces que tenemos que despegarnos del pasado, de lo mismo, para despegar hacia el futuro. Y para eso debemos de ser conscientes que muchas de las técnicas que hemos usado, o métodos o maneras de hacer las cosas con los niños, con el pasar del tiempo quedan obsoletas. Le voy a dar varios ejemplos. Uno de los ejemplos es que antes nos enseñaban a contar con frijoles. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaba, nos enseñaban a contar con frijoles. Uno, dos, tres, y ahí vamos acumulando los frijoles. Hoy en día, y que también está quedando un poco rezagado, también están enseñando hoy en día con el ábaco. Ahí van contando uno por uno, pero también está quedando rezagado. Hoy en día la computación, el celular está llegando a tantos niños que están usando la herramienta para aprender. Le voy a dar otro ejemplo. Antes los padres de familia también se sentaban con los niños, sobre todo las madres, se sentaban a forrar los cuadernos, a buscar, a recortar la figura para pegar y emplasticar el cuaderno. Hoy en día ya tú puedes ir y comprar un cuaderno, no tienes que forrarlo, ya viene todo listo, emplasticado y con las figuras que quieras. El mundo evoluciona y la iglesia no se puede quedar solamente contando frijoles. Podemos presentar el evangelio de Cristo sin cambiarle nada de una manera diferente. Hoy está a nuestro alcance muchas formas y métodos efectivos que nos puedan ayudar a alcanzar mejores resultados. Alguna vez no sé si has escuchado la frase, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. No sé si la has escuchado, pero esta frase muchas veces la escuchamos de personas que no quieren salir de su área de confort o que están metidos en su pasado y no quieren experimentar algo diferente por temor o que sencillamente no quieren esforzarse por caminar una milla extra. La palabra del Señor nos da una gran enseñanza espiritual que podemos aplicar a este tema. Y se encuentra, vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versos 16 y 17, que nos dice de la siguiente manera. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo, tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor nos está diciendo que debemos de cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de hacer las cosas, aún muchas veces hasta el corazón para recibir algo nuevo. Hoy en día la pandemia nos ha mostrado que si no evolucionamos, nos quedaremos estancados. Este ministerio de Mike Silva, por ejemplo, si se hubiera esperado a que la pandemia pase o que descubran una vacuna para hacer esta conferencia, no sabemos en qué año se hubiera hecho, no sabemos si por allá del 2022, pero gracias a Dios, a través de la tecnología se ha hecho esta conferencia, una mentalidad de avance. Y usted desde la comodidad de su casa, con un solo clic, ha viajado virtualmente con miles de personas, con cientos de personas a ver esta conferencia de diferentes países y totalmente gratis, solamente con un clic. Eso es avance, eso es una mentalidad de despegar hacia el futuro. Pero hay personas que tienen temor. ¿Y cuáles son los temores? ¿Cuáles son los motivos para no despegarse del pasado? Voy a mencionarles 6 solamente y se los voy a hacer bien rapidito. El primer motivo para no despegarse del pasado es
pensar que no se puede. Y yo me pregunto, ¿cómo tú puedes decir que no se puede si tal vez ni siquiera lo has intentado? Hay gente que ni siquiera lo intenta y dice, no, no se va a poder, eso no sale, eso no resulta. Y ni siquiera lo ha intentado. ¿Y qué es lo peor que pudiera pasar si tú lo intentas? Que no funcione. Pues, ¿y eso qué? Lo intentamos de diferente manera. Tomás Edison tenía 84 años cuando inventó la bombilla, pero lo intentó, ¿sabe cuánto? Más de 1200 veces. Y el discípulo que tenía le decía, hey, Tomás, deja de seguir haciéndolo, ya llevan 1000 fracasos. Y Edison le dijo, no son fracasos, he conseguido 1000 formas diferentes de saber de cómo no se hace una bombilla. En el Señor, déjame decirte que no hay fracasos. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si no sirve de esa manera, lo intentamos de otra. Y si funcionó y faltó en esto, lo mejoramos y lo tratamos de solucionar. En el Señor sí se puede. Otro motivo para que la gente no se despegue de su pasado es que no tiene el control del futuro. Le da miedo no tener el control. Hay personas que no avanzan porque no tienen el control de lo que pasará. El temor los apaga, no los hace caminar, los estanca el temor porque no tienen el control del futuro. Y déjame decirte que nunca lo tendrás. Solamente Dios tiene el control. Tú no lo tienes, pero Dios sí lo tiene. Y Él está con nosotros, dice la palabra, que hasta el fin del mundo. La tercera cosa, ¿por qué la gente no se despega de su pasado? Es querer traer el pasado al presente. Siempre viven aferrados al pasado. La gente puede decir, bueno, ahora yo voy a tener una técnica nueva, voy a enseñar las mismas técnicas de los frijoles, pero con frijoles más grandes. Esa es mi nueva idea, queriendo traer el pasado al presente. Es como poner, como dice esta palabra, poner un parche viejo en un vestido nuevo, o poner un parche nuevo en un vestido viejo. Oye, es lo mismo. Hay cosas que sirvieron en el pasado, nadie dice que no, tuvieron buenos resultados, pero hoy en día no funcionan, hoy en día no tienen los mismos resultados. Hay que dejar el pasado allí, hay que abrir la mente para presentar el evangelio de maneras diferentes, hay que despegar hacia el futuro. La cuarta cosa, ¿por qué la gente no se despega de su pasado? Es apego a lo que siempre ha hecho. Se apegan tanto, es que dice, yo desde niño aprendí a hacerlo así, me enseñaron y ahora que soy grande, yo lo hago de esa misma manera y ahora lo enseño a hacer de la misma manera. Mi abuela lo hizo, mi tía lo hizo, mis hijos lo hicieron, todo el mundo lo va a hacer porque es una tradición dentro de la iglesia hacerlo de esta manera. Y cuando la gente viene con ideas nuevas, no se puede porque así lo hacemos de esta manera siempre en nuestra iglesia. Es una tradición. Oiga, y muchas veces las tradiciones ni siquiera sabemos de dónde vienen. Y le cuento una historia con esto. Dice que había una pareja recién casada, al hombre le encantaba el pan. Entonces la mujer sabía que le gustaba el pan y entonces llegaba, compraba aquel pan largo y lo metía en el tostador para tostárselo bien rico, pero se lo servía sin la punta. Y a él le encantaba la punta del pan. Y él, por no hacer un problema de recién casado, no le decía nada, pero con el pasar del tiempo se animó y le dice, oye, quiero decirte algo, ¿por qué tú no le pones la punta al pan? A mí me encanta. Y dice, mira que no sé, mi abuela lo hacía. Y él le dice, oye, pero ¿y por qué tu abuela lo hacía? Dice, la verdad no sé. Se fueron donde la abuela a preguntarle por qué hacía eso, por qué no le ponía la punta al pan. Y entonces ella le dice, ay, mamita, es que yo tenía un horno pequeñito y cada vez que metía el pan no me cabía, así que le tenía que cortar las puntas. Y muchas veces nos pasa lo mismo, ni siquiera sabemos por qué se hace y lo seguimos repitiendo y lo seguimos haciendo. La quinta cosa, ¿por qué la gente no se despega de su pasado? Es la no aceptación.
No aceptan. Hay gente, imagínense, hay gente que no acepta que hay una pandemia en el mundo, habiendo millones de infectados y miles de muertos. Hay gente que no acepta que debe de renovarse. Hay gente, hay pastores, hay líderes, hay maestros que no aceptan y se rehúsan al cambio. ¿Por qué? Porque no aceptamos. Las cosas seguirán siendo así y así serán por siempre. No tiene que haber, no puede haber un cambio. Las cosas van a seguir bien a como están. Y muchas veces no es así. Hay gente que no acepta que muchas cosas ya están desactualizadas. Hay muchas cosas que van quedándose atrás. Y la sexta cosa, lo último que le voy a decir en estos 6 puntos es la falta de conocimiento de lo nuevo. Hay gente que no se despega del pasado porque no tiene conocimiento de lo que puede haber en algo nuevo. Oseas capítulo 4, verso 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiero darle un ejemplo de mi suegro. Mi suegro tiene 78 años y más de 50 años en el ministerio. Pero él tenía, desde que empezó la pandemia, tenía 5 meses de no reunirse con su iglesia. 5 meses, porque no sabía que habían alternativas que le podían ayudar. Pues se dio cuenta que había una herramienta como esta, como la del Zoom, vino, se capacitó, aprendió y hoy en día está recibiendo su culto, está haciendo su culto. Él no quería congregarse, claro que sí. Él no quería predicar y alcanzar a otros, por supuesto que sí. Pero desconocía que había una herramienta que le podía ayudar. Y hoy en día está, hasta en los cultos de oración se sorprende porque está llegando más gente al culto virtual que presente. Antes, cuando era presencial, había unos poquitos gatos allí. Hoy en día tiene bastante gente en el culto virtual, en el culto virtual de oración. Hay que capacitarse, hay que prepararse, hay que explorar, hay que abrirse para nuevas cosas. Dios no quiere, hermanos, Dios no quiere que la iglesia se quede rezagada. Esta es la oportunidad para despegarse del pasado y para despegar hacia el futuro. Usa los recursos que tienes, escúchame bien, usa los recursos que tienes a tu mano. Úsalos. Usa ese potencial que hay dentro de ti, que muchas veces ni siquiera sabes que lo tiene. Sácalo a la luz y ponlo al servicio de Cristo. Pon esas ideas. Dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Usa a las personas que están a tu alrededor también, que pueden trabajar contigo. Ellos tienen ideas nuevas, ideas frescas. Abre tu mente y trabaja con esta gente. Usa los recursos que tienes. Nosotros, por ejemplo, en la escuela dominical virtual, tenemos una maestra de inglés, que hay inglés en las escuelas, en las escuelas seculares, y la estamos utilizando para que enseñe inglés en escuela dominical a los niños. ¡Wow! Tenemos, gracias a Dios, una maestra de educación física. ¿Y qué estamos haciendo? La estamos trayendo a la escuela dominical y nos está dando una clase de educación física con los niños de escuela dominical. Eso es una bendición. Usa los recursos que tienes a tu mano, todo lo que te viniera a la mano. Hazlo con todas tus fuerzas. Dios usa cualquier circunstancia para que nos movamos como iglesia. La iglesia primitiva, Dios le había dicho allá en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, me tienen que ser testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se había quedado estancada, se había quedado ahí pausada, no estaba haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Y qué aconteció? En Hechos capítulo 8, verso 1, hubo una persecución que también Dios permitió para que la iglesia tuviera que salir huyendo y se esparció. ¿Por dónde? Por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, y el evangelio es predicado. Oye, muchas veces Dios tiene que hacer cosas para movernos. Yo me imagino que Dios ha utilizado esta pandemia para mover a la iglesia, sacudirla, que también hay otras cosas que podemos alcanzar, hay otras cosas que podemos hacer. Déjeme decirle la última cosa, que después de esta pandemia, la iglesia nunca más volverá a ser la misma. Seremos mejores, escúcheme bien, seremos mejores y con nuevas estrategias. Para concluir, deja de pensar que no se puede. Inténtalo.
Inténtalo de una u otra forma, sigue intentándolo, no importa cuántas veces lo hayas intentado. Pedro le dice, Señor, salí a pescar toda la noche y no he pescado nada. El Señor le dice, vamos, Pedro, boga mar adentro. Señor, pero salí. Y el Señor le dice, vamos. Y Pedro le dice, bueno, voy. Y cuando fue con Jesús, hubo una pesca milagrosa. Deja que Jesús esté en tu barca, inténtalo de nuevo. Recuerda que Dios tiene el control, no tú. Dios es el que tiene el control de lo que va a acontecer. Deja el pasado atrás, no lo traigas al presente. Deja ampliar tu conocimiento. Despégate de las tradiciones, de los métodos antiguos y haz cosas nuevas. Acepta que debes de hacer cambios para ver cosas diferentes y prepárate, capacítate. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y lo último que le voy a decir es esta frase. Me despido con esta frase de cada uno de ustedes. El buen maestro nunca deja de aprender. Que Dios me les bendiga a todos. Es una bendición haber conversado con ustedes en esta tarde. Que Dios me les bendiga, o más bien en este día, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.